Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos. Es nuestro 6º domingo en cuarentena y 36 días que llevamos de estado de alerta aquí en España, y es el 19 de abril del 2020. Gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en la Asamblea Cristiana. No es lo ideal, no es la forma ideal de asistir al culto, por supuesto, pero es lo que tenemos y damos gracias a Dios por la tecnología y el mundo en el que vivimos hoy. Vamos a enfocar nuestro corazón, nuestras mentes, y vamos a adorar a Dios. Perdido y él me halló.
Nunca me canso yo de ese himno. Qué hermoso, ¿no? Sublime gracia. Bueno, pues queremos comenzar algo nuevo con vosotros, hermanos de la Asamblea Cristiana, y es que vamos estos días que seguiremos aquí en cuarentena, como hemos dicho, este es nuestro 6º domingo ya, y por lo que oímos en las noticias, parece que todavía nos quedan unas semanas más. Queremos hablar de la lucha espiritual que obviamente estamos viendo, pero la pregunta es cómo nosotros nos preparamos para ella y por qué. Quiero tal vez, lo primero que quiero mirar es por qué tenemos estas luchas espirituales. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, dirígenos en esta mañana, Señor, en este momento, al mirar en tu palabra, Señor, que sea algo, Padre, de tu Espíritu que nos alimente, que nos fortalezca, que nos dé sentido, Señor, a entender lo que está ocurriendo y mejor forma para prepararnos, Señor, para lo que todavía queda por venir, Señor. Así que guárdanos y enséñanos en este momento, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero empezar leyéndoles a ustedes unos versículos del libro de Jueces. Estoy haciendo un estudio con la otra iglesia acerca del libro de Jueces, pero quiero leer de ustedes unos versículos. Para que lleguemos allí, primero quiero decirles el contexto. Estamos en el libro de Jueces,
ellos ya han llegado a la tierra, la han conquistado, se ha repartido, Josué repartió la tierra, pero hay un problema. El problema es que las naciones que allí estaban, no todas fueron eliminadas. Algunos cananeos quedaron allí. Y la pregunta es, ¿por qué permitió Dios que quedasen algunos cananeos en la tierra? Y es de aquí de donde vamos a partir y donde vamos a hablar acerca de este tema de esta prédica de hoy, de lucha espiritual. Así que permítanme leerle Jueces capítulo 3 y versículos 1 y 2. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Perdón. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. ¿Por qué dejó Dios los cananeos? En realidad la historia de Jueces abarca 400 años, 13 periodos distintos de jueces, y durante todo este tiempo es una lucha tras otra, tras otra. Y la pregunta es, ¿por qué Dios dejó que los cananeos se quedasen? Y las primeras generaciones, las que empiezan, digamos, a formarse a principio de esos 400 años, Dios les dice, he dejado los cananeos para que aprendáis guerra, para que vosotros aprendáis a luchar. La clave para todo esto es esta respuesta de cómo nosotros nos sostenemos durante las llamas, durante el fuego, durante las luchas. Así que vamos a mirar un poco, a desarrollar un poco lo que el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento en cuanto a guerra, en su propia vida y en la que ha de ser la nuestra. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que hemos de pelear la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. En segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, el apóstol nos dice a nosotros lo siguiente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es obvio que lo que Pablo nos va diciendo y nos va tratando de mostrar, y lo que la Escritura muestra a lo largo de ella, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es que existe una guerra, una lucha en la cual nosotros como personas y como iglesia estamos envueltas en esa guerra. El apóstol Pablo escoge una frase para hacer resumen de lo que es su vida, su ministerio, al final en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Resume de esta forma, dice: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Tantas cosas que podría haber dicho, y él lo resume de esa manera: he peleado la buena batalla. Y la pregunta obvia es ¿por qué? Y la respuesta obvia es porque sí. Porque vivimos en una constante guerra, en una constante batalla con la oscuridad. Quiero mirar este tema de la lucha espiritual, no en su totalidad en este mensaje, sino que esto es como una introducción a los mensajes que vendrán. Y por lo tanto, no vamos a profundizar en ninguno de los puntos, porque los vamos a desarrollar más adelante. Pero quiero anotar el primer punto. Quiero que lleguemos a nuestro primer punto de este día. Y es
tenemos, perdón, tenemos tres enemigos. Tenemos tres enemigos. Uno, el diablo. El ángel caído de la gracia, Lucifer, y sus demonios. Número dos, enemigo, el mundo. Una sociedad que no ve las cosas como las ve Dios. Ese es el mundo en el que yo vivo, ese es el mundo en el que tú vives, hermano. En una sociedad que no ve las cosas, no tiene los principios, no tiene la moral que tiene Dios. Y número tres, la carne. La carne. Aquello que es nuestra naturaleza pecaminosa. Aquello que marca y subraya las imperfecciones de nuestro carácter. Y luchamos con estos tres. Estos son nuestros tres enemigos. Cuando hablamos de una lucha, de una guerra, y cuando hablamos de esto que estamos viviendo, esta cuarentena en nuestras casas, y cuando nos hacemos las preguntas de dónde vino este virus, cómo llegó, y oímos todos los bulos que hay por ahí, mi conclusión sigue siendo la misma. Yo no sé de dónde vino el virus, pero en este momento esa no es mi preocupación. En este momento mi preocupación y tu preocupación ha de ser cómo voy a salir de este tiempo, cómo voy a llegar al otro lado yo. No necesariamente de dónde vino, qué voy a hacer yo, no soy nadie para arreglar el problema. Hay otros que tienen la tarea de arreglar y de solventar todo el porqué de esto. Mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo reacciono yo ante esta realidad? Número dos, tenemos nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que Dios busca en un líder? Esto lo he desarrollado en otras ocasiones, no sé hasta qué punto con vosotros, pero tenemos tres cosas que Dios busca en un líder. Número uno, busca a alguien que sepa aguantar el fuego, a uno que aguante el fuego, la dificultad, la tarea, la lucha. Número dos, uno que sea fiel. Es requerido de los administradores que sean fieles, dice la palabra, fidelidad, eso es lo que Dios busca en nosotros. Número tres, uno que sepa pelear la buena batalla de la fe. Y eso es lo que queremos hacer hoy y los próximos estudios, es cómo peleo yo, cómo he de pelear esta buena batalla. Porque al final lo importante es cómo voy a surgir yo de esta cuarentena. ¿Cómo va a ser mi vida, mi liderazgo, mi relación personal con Dios? ¿Cómo voy a salir al otro lado? Estaba yo hablando con mi esposa hoy, ¿no? Hablando de cosas así. Y es obvio que estamos de los nervios, como dicen aquí en España, ¿no? En la cuarentena, en algunos hermanos, no, es que nos está poniendo de nervios, no estamos pensando bien, estamos diciendo cosas, haciendo cosas que bajo circunstancias normales seguro que no haríamos. ¿Cómo voy a salir yo de todo esto? Eso es importante. Número 3. ¿Dónde empieza la batalla? ¿Dónde es que comienza todo esto? En sí, ¿dónde empieza la batalla? Pues la batalla creo yo que empieza en 3 áreas en concreto. Número 1, en nuestra vida personal. En nuestra vida personal. Ahí empieza, desde luego, la batalla. En tu autocontrol, en tu carácter personal, en cómo tú reaccionas cuando tienes dificultad. O como alguien ha dicho, no reaccionas, porque a veces no es el reaccionar, sino el simplemente tomar una acción correcta, porque reacción suele ser sin pensar y suele ser sobre la marcha.
no pensamos en las situaciones en las que a veces nos encontramos. Así que, número 1, en nuestra vida personal. Número 2, en la vida familiar. No es lo mismo estar en cuarentena solo que estar en cuarentena con familia. Algunos dicen, que estáis solos, ojalá yo tuviera a alguien. Es verdad. Pero recuerda esto, estamos en casas recluidos, por lo tanto va a haber más razón para que hayan discusiones, ¿no es cierto que sí? ¿Dónde empieza la batalla? En nuestra vida familiar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, y cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros caminamos va a ser importante, porque en sí los sitios más difíciles, el sitio más difícil para nuestro cristianismo es nuestra casa. Tú te puedes salir a la calle todos los días con una mascarita puesta y nadie sabe verdaderamente lo que eres. Pero en casa, con máscara o sin máscara, todo el mundo nos conoce. Todos saben exactamente lo que somos. Entonces, lo que quiero decir con ello es que hemos de saber luchar la batalla en nuestro hogar. Y número 3, en nuestra vida profesional. Y cuando hablo de nuestra vida profesional, no me limito solamente al trabajo, es el salir, ¿no? Aquellas actividades que tú tengas, tanto trabajo como cualquier otra cosa que tú tienes en tu vida cuando no estabas confinado a estar en tu casa, todo aquello que demuestra tu ética personal, cómo tú tratas a las personas, qué principios básicos tienes tú en tu vida y cuáles son las actitudes que tú demuestras en el día a día con las personas de afuera. Al final hemos de aprender a luchar con todo lo que busca neutralizar nuestra vida espiritual. Hemos de saber aprender a pelear para que no nos derrumbe, para que no nos robe el gozo de nuestra salvación. Alguien ha dicho que los enemigos están adentro y los enemigos están afuera. Y hemos de saber combatirlos de la forma correcta y bíblica en cada uno de los aspectos. Número 4, los principios que hemos de aprender. Los principios. ¿Cuáles son los principios que yo debo de aprender en cuanto a la guerra espiritual? Aquí vamos a leer el pasaje que es para nosotros el día de hoy, que está en Efesios capítulo 6. Quiero leerles Efesios capítulo 6, porque la pregunta con la que comenzamos esta tarde fue, ¿por qué los cananeos? ¿Por qué? Dios dijo que los dejó para que aprendieran a guerra, para que aprendieran a luchar. Por eso tenemos dificultades en la vida, señores, porque es para que aprendamos a luchar, a combatir. A lo largo de la historia de la iglesia, de la historia de los creyentes, siempre han habido momentos difíciles. Este es el nuestro, este es el de nuestra generación. Esta es la dificultad que nosotros estamos viviendo. Nosotros no vivimos la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no hemos vivido las pandemias del pasado, las guerras del pasado. Nosotros no hemos vivido las dificultades que otras generaciones años atrás, en milenios atrás, tuvieron que luchar. No, esta es la nuestra. La nuestra en este momento es esta pandemia y aquí en estos países desarrollados, que son los que más duro le está golpeando. La pregunta es, ¿por qué y para qué? ¿Cuáles principios debo yo de aprender? ¿Qué debemos de aprender? ¿Qué principios debemos de aprender para poder guerrear espiritualmente y correctamente? Permítanme leerles a usted Efesios capítulo 6, pasaje muy conocido del 10 al 17. Después les voy a dar unos pequeños puntos que se hallan en Efesios 6 y sepan que los vamos a desarrollar todos en unos mensajes futuros.
Pero por ahora, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algunos principios que merecen nuestra atención. Empezamos con la idea de fortaleceos. Estad firmes, dice, contra el diablo. Dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Tomad la armadura de Dios, estar firmes. Hemos de aprender, de conocer el enemigo. Debemos de aprender quién es, contra quién estamos luchando. ¿Por qué? Para poder resistir. Y habiendo resistido, dice, estad firmes, estar firmes. Y la idea es que tú solo puedes estar en territorio conquistado. Tú solo puedes tomar posesión de aquello que es tuyo. Entonces, ¿qué es a lo que se está refiriendo? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué es lo que ya ha sido conquistado? Si empezamos con lo más simple, hermano, el alma. Dios conquistó tu alma. Si tú conoces a Cristo como Salvador, eso ya está hecho. Por lo tanto, es algo que tú tienes que defender. No defender de que alguien te la vaya, sino de la confusión que puede llegar a tu misma vida. Déjame leerte en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículos 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Dios ya nos ha bendecido en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y a qué se refiere esto? De que ya he sido. Si quieres, bajamos al versículo 20 de Efesios capítulo 1, y la segunda parte de ese versículo dice: sentándole a su diestra en lugares celestiales, hablando de que nosotros, como cristianos, estamos sentados con Él a la diestra del Padre en lugares celestiales. Ese es nuestro estar, ese es nuestro dónde es que yo estoy. Así que nosotros, ante todo, estamos en Él. Entender dónde tú estás. Estamos en Él, sentados en lugares celestiales. Y los que de la Asamblea Cristiana sabéis que hemos hablado de esto en otras ocasiones, en otros mensajes, de lo que hemos llamado nuestra posición en Cristo Jesús. Lo que nos trae a nosotros a nuestro quinto punto, y es que existe un pensamiento erróneo
en la vida de muchos. Existe un pensamiento erróneo. Lo digo porque al final de las cosas son momentos como estos que nosotros nos hemos encontrado, pues, que estamos siendo presionados por todos los lados. No solamente lo que es el confinamiento en nuestros hogares, con nuestras casas, nuestras paredes, pero está el problema social que nos hace falta a las personas. Nos hemos dado cuenta de lo importante que son otras personas en nuestras vidas. Y, por supuesto, está la parte económica. Para algunas personas esto es un reto económico increíble que están pasando. Así que hay un pensamiento erróneo en lo que es nuestra vida, en nuestro mantenimiento espiritual. Y ¿cómo vamos nosotros a luchar si primero no entendemos lo que es erróneo? En este momento hay personas que aún sin haber conocido de Dios están buscando de Dios, porque son momentos difíciles. Y cuando hay momentos difíciles, las personas buscan de Dios. Y está bien, no hay nada malo con eso. Al contrario, está bien que busquemos de Dios en los momentos difíciles. Pero un pensamiento erróneo es este. Pensamos que ganamos las luchas espirituales trabajando duro, esforzándonos mucho, aguantando y mordiendo los dientes, ¿no? Como que si la lucha es algo que yo tengo que hacer. El pasaje de Efesios 6 parece indicar otra cosa. No sé si la idea de cuando tú te vistes en casa, ¿no? Y te pones guapo, te pones guapa porque vas a salir. Es un concepto, ¿no?, entendible. Tú te pones ropa, te lavas la cara, haces lo que tengas que hacer porque vas a salir. Cuando llegamos a Efesios 6 y Pablo nos habla de la armadura de Dios, nos quedamos con la idea de que nos ponemos la armadura porque vamos a salir a luchar, ¿no?, a pelear contra el enemigo. Pero si lees el pasaje con detalle, te darás cuenta que en realidad indica que el secreto no es el luchar, sino el estar en un estado de quietud, el estar en aquel que ya conquistó todo. Cristo ya ha conquistado todo lo que es necesario. Lo que tú tienes que hacer es guardar tu terreno conquistado y no ceder nada de ello. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, nos damos cuenta que Cristo ya conquistó todo. La Escritura nos lo dice. Al diablo, los principados, las potestades, todo lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y el mismísimo pecado. Él conquistó nuestra naturaleza pecaminosa, ¿dónde? En la cruz y en la resurrección. Dice que en la resurrección Él venció la muerte. Todo ya ha estado conquistado por Dios. ¿Y nuestras consecuencias de pecado? ¿Qué pasaron con ellas? Las consecuencias de pecado. Romanos 8, versículo 1 nos contesta eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ese es en realidad el estado en el que nosotros debemos de vernos. El secreto de la victoria en la batalla espiritual está en averiguar dos cosas. Dos cosas que vamos a desarrollar más adelante, dos cosas que ya estaremos viendo, que tal vez tú hasta ya no estás definiendo lo que estamos hablando, porque dos cosas que son necesarias. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Quién soy yo como persona? Número uno. Y número dos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y esto lo vamos a desarrollar un poco más en el futuro.
Quiero plantear una ilustración en este concepto, hablando de este tema. Es una ilustración, podríamos decir, en la cual dos estados mentales. Está la persona que dice, yo soy salvo, yo tengo paz, yo he sido perdonado, yo no estoy condenado. Ese es un estado muy seguro, ¿no? Un estado muy asegurado en sí. La segunda o el segundo estado es un estado de duda. ¿Cómo me gustaría ser salvo? O si yo pudiera ser salvo. Estoy guardando los mandamientos, a ver si soy salvo. Estoy haciendo lo bueno para ver si puedo ser salvo. Intento, porque quiero ser salvo. No sé, no estoy seguro. Eso es otro estado mental. Y en ese estado mental nos damos cuenta que en realidad solo hay dos planes de salvación. Si miramos esos dos estados mentales, nos damos cuenta que solo hay dos planes de salvación. Y tú tienes primero que todo que haber ganado la primera batalla, la que tiene que ver con tu alma. ¿Y cuáles son esos dos estados, o los dos planes de salvación? Hay el plan hecho y el plan haciendo. Hecho y haciendo. Todas las religiones, sin excepción, todo aquello que es religiosidad, está dentro del plan que está haciendo, está en marcha, está en movimiento, está queriendo hacer algo para adquirir esa tranquilidad con Dios. Está haciendo. No importa, digo yo, qué religión. Desde la religión musulmana con sus 5 pilares, donde hablan ellos de hacer el peregrinaje a Meca, ayunar, rezar 5 veces al día, dar limosna. Estos son parte del hacer para poder traer complacencia a Dios. O otra religión muy conocida como los testigos de Jehová, ellos hacen porque ven la necesidad de ayudar en el plan de su salvación. Entonces van puerta a puerta, obedecen todos las cosas, los mandatos que se le bajan desde el cuerpo gobernante allá en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Ellos están siempre haciendo para poder complacer a Dios y ganar, o cualquier religión, aún el catolicismo mismo. ¿Qué es? Hacer buenas obras, guardar los mandamientos, guardar o hacer los sacramentos. Es un hacer. O aún incluso las iglesias nominales protestantes, también ellos, cuando han perdido su primer amor, ¿qué hacen? Pues buscan ser bonitos, hacer buenos actos, actuar bien. Todo es el poder ganar algo de puntualidad con Dios. Es el estar haciendo. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es simplemente reconocer que ya está todo hecho por Dios, a través de su Hijo Jesús, en la cruz, por nuestros pecados, y lo que tenemos que hacer es pedir perdón, arrepentirnos, reconocer nuestra falta y aceptar que Jesús es suficiente y que ya está todo hecho. Yo solo tengo que creer, aceptar el sacrificio. Así que reconocer tu necesidad y creer es lo más esencial para asegurarnos que vamos a saber pelear esta batalla correctamente. ¿Y qué de aquellos cristianos que tropiezan? Porque es una pregunta que es muy habitual. Como que si
en el momento que alguien entra en una relación personal con Dios, tiene que ser perfecto. En realidad, me gusta lo que un escritor dijo, el tropiezo del cristiano es su forma de pelear la buena batalla. El tropiezo del cristiano es la forma por la cual él lucha en esa buena batalla. ¿Por qué? Porque está luchando, está tomando su situación, está plantado, está haciéndole cara al enemigo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues se va a aruñar en algún momento, hasta puede ser que hasta caiga en alguna situación, tropiece, pero está luchando. Si no estás luchando, si no estás activamente tomando tu situación, tu posesión en Cristo, entonces no vas a tropezar. Si no tropiezas es porque no estás luchando. Esto me hace recordar a mí un ejemplo que oí yo de una madre, ¿no? Que manda a su hijo a un campamento, ¿no? Y cómo ella concluye si su hijo lo pasó bien o no lo pasó bien, está en base a la ropa. Es decir, ella dice, si él vuelve y toda su ropa está súper sucia y tengo que lavarla toda y está muy sucia, quiere decir que mi hijo se disfrutó mucho y lo pasó bien. Si viene y la ropa no está sucia y poca de la ropa necesita ser lavada y tal, ella dice, pues ¿qué estuvo haciendo? No lo pasó bien. Entonces la idea es, si tropezamos es porque estamos en esa lucha, en esa batalla espiritual. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional. ¿Cómo es que nosotros hemos de pelear? Nos dijo Efesios, estando firmes, estando firmes. Permítame leerte 2 versículos para terminar. Colosenses, capítulo 2 y versículo 6. Colosenses 2:6 dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Lo recibiste por fe. Fue la gracia de Dios que vino a tu vida, fue tu fe de dar el paso y de recibir ese regalo y esas noticias. Así que con la fe que llegaste a Cristo, dice Pablo aquí en Colosenses 2:6, camina en esa fe, anda en esa misma fe. ¿Y en qué es que nosotros hemos de estar firmes? Vuelvo y digo, vamos a desarrollarlo un poco más, pero ¿en dónde? ¿Dónde es que yo me he de plantear? Dijimos que en territorio conquistado, aquello que ya es tuyo. ¿Y en qué? ¿Dónde podemos nosotros estar firmes? Quiero leerte Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Dónde es que nosotros hemos de estar? Efesios 1:19 dice, en la supereminente grandeza de su poder. ¿Dónde debe estar? En la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí es donde tú tienes que estar, en Cristo, en todo lo que Él ha hecho ya por ti. Quería decirles, victoria es ante todo interna, no externa. Que nosotros nos levantemos, nos despertemos a la realidad de aquello que ya ha sido obtenido para nosotros por Jesús. Por eso es que Él dice en Efesios, está. Y lo vamos, como digo, a desarrollar un poco más. 2 cosas que de aquí tenemos nosotros que pensar muy a fondo y desarrollar aún más en estos próximos mensajes. Y es esto. El secreto es quién soy. Si aprendo quién soy y dónde estoy, entonces tendré la victoria garantizada.
si aprendo quién soy y dónde es que estoy, tendré la victoria garantizada. Hermanos, espero que podamos desarrollar esto un poco más, que esto sirva de anzuelo, ¿no? Para crear hambre y deseo en ti. Vuelve a leer Efesios 6 y pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por poder tener este tiempo virtual, Padre, con las personas que nos están escuchando, en especial los de la Asamblea Cristiana. Pido que les guardes, Señor, que les protejas, que les des, Señor, ánimo en su situación en casa, que sean buenos guerreros, Señor, que entiendan que esta situación solo está para hacer de nosotros algo mejor, porque no se nos va a preguntar por qué vino este virus, se nos va a preguntar cómo salimos al otro lado. Así que, Señor, fortalécenos, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.